Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Olivos, soy especialista en riego y hoy quisiera venir a presentarles en el marco del programa de extensión de UC Davis Chile una presentación denominada Herramientas para mejorar la eficiencia de riego, y quisiera especialmente enfocarme hoy en la eficiencia del equipo de riego, algo de extrema relevancia cuando tenemos periodos de escasez hídrica. Y primero quería empezar esta presentación explicándole cómo medimos la eficiencia de los equipos. ¿Qué indicadores tenemos disponibles para ver el desempeño de nuestros equipos de riego? Matemáticamente hablando, tenemos dos variables muy importantes a medir. Primero, es la exactitud, que se refiere a la cercanía de una medición con el valor real. Esto en los equipos de riego se determina comparando el caudal real medido a través de un medidor de agua con el valor nominal, que se lo deben proveer las empresas de riego en el plano de riego o memoria de cálculo. El otro indicador es la precisión, que es la consistencia de reiteradas mediciones. Este se determina realizando un aforo de los emisores dentro de una mínima unidad hidráulica. En este caso, nuestra mínima unidad hidráulica serán las válvulas. Gráficamente, ¿cómo se ve la exactitud y la precisión? Lo vemos en este cuadro de aquí, en donde el tiro al blanco refleja la exactitud y precisión. Cuando las mediciones están muy lejos del blanco, quiere decir que tiene una mala exactitud. Pero más encima, si cada una de las repeticiones está lejos de la otra, eso quiere decir que también tiene una baja precisión. Por el contrario, si todas las flechas o balas van al objetivo y están muy cerca de unas de otras, eso quiere decir que existe una alta exactitud y una alta precisión. Vamos viendo cómo se ve en la realidad. Para comparar caudales, las herramientas que yo necesito para poder visualizar este indicador son un medidor de agua, y este medidor de agua debe quedar bien instalado, bajo norma. Cada uno de los medidores tiene su propia norma y sus propias exigencias de instalación. Con lo normal, generalmente los medidores de agua necesitan de ciertas distancias antes y después, en forma recta y sin obstrucciones. También necesitaremos un plano de riego en donde podamos ver cuál es nuestro objetivo. En este caso, el caudal nominal, al cual haremos comparaciones con los caudales reales provenientes de nuestros medidores de agua. Y también, algo muy útil, son los controladores de riego, que son capaces de registrar los caudales que nos otorgan los medidores de agua. De esta manera podremos saber cuál es el caudal real de cada uno de los eventos de riego que tengamos nosotros en nuestros campos. ¿Cómo es esto en la práctica? A mano derecha, ustedes ven un cuadro resumen de los bloques de riego presentados en los planos. De estos podemos identificar los sectores, que están en esta columna de acá, cada uno de los bloques o unidades mínimas, el área y el caudal nominal. El caudal nominal es lo teórico, lo que debiese tirar ese sector con esa superficie y con las características de los emisores. Estos valores, encuadrados en cuadros amarillos, están dispuestos aquí de manera ordenada, como el caudal nominal,
Y a modo de ejemplo, en este cuadro de la izquierda que le estoy mostrando, están los caudales reales que provienen de los medidores de agua. Esto quiere decir que la eficiencia de mi equipo o la diferencia de caudal proporcionado por la división entre el caudal real y el caudal nominal, está en esta columna de acá, por la división de ellos, yo tengo que el sector número 1, la diferencia corresponde a un 97.1% del objetivo. Eso quiere decir que estoy solamente 3% desviado de mi caudal nominal. Por otro lado, vemos un extremo en donde tenemos que el caudal del sector 4 es un 74 o casi 75% de lo que debe ser el caudal nominal. Eso quiere decir que tenemos un bajo caudal debido a un sinnúmero de posibilidades, taponamientos de goteros, no aperturas de válvulas, problemas en el diseño, etc. Y por el otro lado, tenemos que el sector 3 está tirando un 115% de lo que debería tirar. Quiere decir que hay un 15% de sobrecaudal producido por válvulas que no cierran, por ejemplo, un sobrecaudal de los dugoteros, filtraciones, entre otros. Gráficamente, nosotros hemos desarrollado algunas visualizaciones para poder determinar de manera más rápida lo que pasa en la realidad. En el eje X tenemos todos nuestros sectores de riego y en el eje Y tenemos la división entre el caudal real y el caudal nominal. La línea azul del 100% se refiere a cuál sería el caudal nominal del equipo. Las barras rojas propuestas aquí de manera arbitraria representan un 15% de sobrecaudal y un 15% de bajo caudal como límite para este caso. Esto quiere decir que todo sector que tenga sobre el 15% es un sector que yo debiese hacer algún tipo de examen más exhaustivo. ¿Sí? Y en el gráfico de abajo es lo mismo, pero ya representa a un caudal de alguno de los sectores aquí seleccionados. En este caso, vemos que, aunque estamos muy cerca del 100%, ocurren eventos de riego en el tiempo que se desvían más de lo apropiado. Por ejemplo, este evento de riego de acá, que está aproximadamente en un 170%, que puede ser debido a posibles filtraciones, no cierre de válvulas o sobrecaudal de los goteros. Por el contrario, vemos este otro evento de aquí, que está cercano al 60%, que puede haber sido por el taponamiento de filtros, o puede haber sido porque una válvula no se abrió correctamente, o en casos muy extremos, esto puede ser por algún taponamiento del sistema en los emisores. Como pueden ver ustedes, esta comparación puede determinar la exactitud del equipo con una referencia, que es el plano y la memoria de cálculo. Es una buena herramienta para determinar a simple vista los sectores con problemas y a cuáles tengo que ponerle atención. Es automatizable y digitalizable y proporciona también indicadores históricos que serán muy importantes para la hora de tomar determinación de ajustes en mi equipo de riego. ¿Por qué pueden estar dadas estas diferencias entre caudal real y nominal? Principalmente las de caudal bajo por una no apertura de válvulas, un taponamiento de filtros, taponamiento de emisores, reducción del tamaño del sector, en donde no se corrige el caudal nominal,
o un mal funcionamiento de bombas. Por el otro lado, ¿qué puede proporcionar un caudal alto? No cierre de válvulas, roturas y filtraciones, aumento de caudal de los emisores, especialmente dado en los emisores autocompensados que con el tiempo tienden a dar más caudal del nominal, un aumento del tamaño del sector o también un mal funcionamiento de las bombas. Es muy importante mencionar que si las diferencias en los caudales es relevantes, ellas pueden tener un impacto en el desempeño hidráulico del equipo de riego, por lo que podemos ver que algunos sectores incluso no van a regar si es que algunos de estos parámetros se ven alterados de manera importante. Por otro lado, para ver la precisión del equipo, nosotros tenemos el indicador obtenido de los aforos. Las herramientas necesarias son manómetros de distintas escalas, dependiendo de dónde se esté midiendo, un recipiente para recibir el caudal de cada uno de los emisores. Muchas veces también es muy útil un embudo para canalizar la gota hacia este recipiente, una probeta y un cronómetro. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Se deben seleccionar al menos 16 emisores por cada unidad hidráulica. Esto no es un invento, esto está estudiado. Los 16 emisores representan significativamente el sector que se está midiendo. Por eso deben ser no menos de 16 emisores. Se debe determinar el volumen del emisor en una unidad de tiempo por medio de una probeta y cronómetro. Esto corresponderá al caudal. Una vez determinado el caudal, se registran los valores en una planilla. Este es un ejemplo de dónde deben ser tomadas las muestras. Deben representar una proximidad a la válvula, una lejanía a la válvula y valores entre medio. Una buena herramienta disponible en internet, se las dejo en este link de acá. Una vez tomados los datos y registrados, se hace una planilla donde están los registros. En este caso se tomaron 24 registros por unidad hidráulica. Se digitan los caudales observados correspondientes a cada una de las muestras. Una vez que están registrados, se ordenan de menor a mayor y se determina lo que es el indicador llamado coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad es el promedio del cuartil más bajo, en este caso, como son 24 muestras, de las 6 muestras de menor valor, se le saca el promedio y se divide por el promedio del total de las muestras. Este número nos da un porcentaje y ese porcentaje se interpreta a través de esta tabla. Todos los coeficientes que estén dentro del rango de 90 y 100% son interpretados como excelentes resultados. 80 y 90 buenos, 70 y 80 aceptables y menor a 70% inaceptables. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué significa esto, por ejemplo? Vamos a dar un ejemplo real. La precipitación horaria del equipo son 2,5 milímetros hora. El riego objetivo son de 25 milímetros. Por lo tanto, yo debo regar 10 horas de riego. En este caso, está mal anotado la unidad. Para ambos casos, ¿qué significa esto? Significa que para el primer caso, con un coeficiente de uniformidad del 90%, quiere decir que mi precipitación menor, en vez de ser 25 milímetros en las 10 horas, será de 22 milímetros, y mi precipitación mayor será de 28 milímetros en las 10 horas. En este caso, de un coeficiente de un 70%, el sector que recibe menos aguas en las mismas 10 horas será de 18 milímetros y el sector que recibe más aguas será de 36 milímetros.
Para ambos sectores, el promedio de las muestras es exactamente el mismo, 25 milímetros. Sin embargo, el sector que tiene un 90% de coeficiente de uniformidad, existe una diferencia de solo 6 milímetros entre la zona más seca y la más húmeda. En cambio, para el sector que tiene un coeficiente de uniformidad de un 70%, la zona más seca es exactamente la mitad de lo que está recibiendo la zona más húmeda. Y no solamente recibe la mitad de agua, sino que también recibiría la mitad de fertilizantes. La variación en el coeficiente de uniformidad puede ser explicada por el diseño del equipo no es apropiado. Para esto es muy importante revisar el desempeño del equipo a la entrega de este. Desgaste de emisores no es uniformes, especialmente en los moteros autocompensados. Puede existir un taponamiento de emisores. Hay que diferenciar entre taponamiento físico, químico, biológico, y este taponamiento tampoco es uniforme, especialmente en los finales de línea. Como conclusiones, si existiesen diferencias en el caudal y en el coeficiente de uniformidad, es necesario. Primero, muy importante tener indicadores de eficiencia del equipo descritos en esta presentación, como el caudal y el coeficiente de uniformidad. Es crucial para determinar cuánto y cómo se está entregando el agua. Estos deben estar disponibles en tiempo y en forma adecuada. Ajustar tiempos de riego para el caso de los que riegan por tiempo. Para los que riegan por volumen, el controlador de riego puede ajustar estas variaciones. Si las variaciones son importantes, determinar la razón de por qué se producen y aplicar acciones preventivas y correctivas, tales como el descole frecuente de las líneas de riego, aplicación de productos para evitar y corregir taponamientos de emisores, reemplazo de líneas de riego en mal estado y muy antiguas, mantención preventiva y correctiva de bombas y filtros. Y siempre, frente a sus dudas, siempre consultar con un especialista de riego para tener una mejor recomendación. Quisiera dejarles un link de acceso a esta gran página de la Universidad de California, en donde muestra el paso a paso de mantención del equipo y la determinación también de los indicadores ya conversados. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta presentación y cualquier duda me pueden escribir a mi correo andres@olivos.cl. Muchas gracias nuevamente.